Estás a punto de entrar a Charlas entre amigos de Bogar Magazine. ¿Ahora de quién se tratará? Quédate para que conozcas a nuestro invitado. ¡Comenzamos! Aquí iniciamos. Hola a todas las personas que nos estén viendo aquí en Bogar Magazine. Yo soy Amanda Güereca y nos encontramos en un nuevo episodio de Entre Amigos. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Valerio Vázquez, director escénico, especialista en circo. Y pues Valerio, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos un poco de tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ti. Bien, muy bien. Un poco constipado, pero bien. Qué bueno que estés bien. Y oye, para empezar, a mí me gustaría que habláramos un poquito de tus orígenes, porque realmente al leer tu semblanza me pareció muy interesante esta parte de tus estudios en Moscú. Entonces, no sé, me gustaría que nos contaras un poco de esta experiencia y cómo surgió tu interés por las artes escénicas. Claro. Bueno, pues tratando de ser breve, siempre en mi familia había un interés en general por las artes, concretamente las artes escénicas también. eh, y paralelamente había un respeto y una admiración por por la Unión Soviética, el gran desarrollo artístico de la Unión Soviética. Y entonces, hacia finales de los años 90, llegó a mí la noticia de que había un maestro ruso, que ya no, es decir, ya no era soviético, ¿no? Pero para nosotros era un poco lo mismo. Un maestro ruso que daba clases de circo y me pareció interesante. Yo había hecho un poquito de teatro, talleres y así. Y dije, órale, pues a ver de qué se trata, ¿no? Y como era ruso, pues definitivamente tenía que ser fantástico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me acerqué allí y descubrí pues, ¿cómo decirlo? Una forma de hacer o sea, de entrada, una forma muy, como que encontré un espacio que me daba la impresión que tenía mucha tradición, que tenía raíces muy profundas, formas de hacer las cosas de una manera muy eh, eh, sutil, no eran nada más ejercicios físicos, sino que había imágenes también a la hora de hacer las cosas, pensar en algo, jugar, había, en fin, era un mundo de pronto muy interesante. No es que yo en ese momento era yo un chamaco imberbe, tenía 14 15 años, pero entonces no es que yo en ese momento reflexionara y dijera, claro, esto es una tradición muy profunda, pero había algo que resonaba mucho en mí. Y bueno, me gustó mucho y me seguí allí y seguí y seguí y seguí y seguí. Y así pasaron 5 años. Me involucré en la compañía de este maestro Anatoly Lukachuk, que se llamaba Escuadrón Jitomate Bola. Y a la vuelta de 5 años, pues decidí que era momento como de afianzar mi formación, que bien, con él había sido una formación muy interesante, muy amplia, muy diversa, pero digamos de a una manera más como, pues como a la vieja usanza, ¿no? Pues con un maestro de quien eres discípulo y hoy te enseña sobre algo y mañana sobre otra cosa y ya tú lo vas más o menos integrando. No era un proceso escolar. Entonces, bueno, pensé que necesitaba un proceso escolar y tomé la decisión de ir a estudiar bueno, no estudiar, digamos que especializarme, a entrenar a la Escuela de Circo de Moscú. Y entonces ahí pasé un año especializándome como clown o payaso y malabarista acróbata. Y a mi regreso a México, después de un año, es que fundo junto con Malcolm, que también se había ido, Malcolm Méndez, que es co-director de la compañía La Gran Pompa, que él también se había ido a Moscú. A nuestro regreso, pues fundamos La Gran Pompa y más adelante, unos años después, yo, no contento todavía con esa formación, quise estudiar la licenciatura en dirección de escena y el único lugar donde existía la especialidad que yo buscaba y que además era como la lógica después de haber pasado ya 10 o más años dedicándome a las artes circenses, pues era dirección de escena con la especialidad en circo.
Y esto lo hice ya en la universidad, bueno, ahora ya se llama Instituto Ruso de Arte Teatral, que también es un instituto de una tradición larguísima, por lo menos 150 años. Por ahí pasaron todos los grandes teatristas soviéticos y rusos de la historia, Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov, en fin, todos. Y allí hace muchísimos años, ni nos imaginamos, en los años 60, a inicios de los años 60, crearon la especialidad de director de escena especialista en circo. Eh, entonces, digamos que fueron los primeros en que empezaron a experimentar con el circo, a hacer cosas distintas, propiciar diálogos con la danza y el teatro y tal, a lo que después acá le empezamos a llamar circo contemporáneo, ¿no? Pero ellos ya llevaban varias décadas haciéndolo. Entonces, bueno, estudié allí mi carrera, y ahora aquí estoy. No, muy interesante todo esto que me dices. Y algo que me llama la atención de esto es, ¿por qué el circo? ¿Por qué la parte de circo? ¿Qué fue lo que te llamó para irte a esa parte? Claro, pues mira, yo creo que fue por buscando en mi pubertad, adolescencia, buscando como originalidad. O sea, ya en mi familia había habido actores, Ujú. hay un actor, de hecho, importante, que a quien le mando saludos por si me está escuchando, mi hermano Rodrigo Vázquez. Eh, Mi papá hacía música, en fin, y de pronto el circo me parecía algo original, pues algo que nadie hacía, porque que además estaba como muy restringido a las familias de circo, y era muy raro imaginar, o sea, como que no sucedía en mi cabeza como que clases de circo afuera de una carpa de circo, como que tienes que nacer allí, ¿no? Entonces era un conocimiento poco accesible y por lo tanto interesante, ¿no? O sea, porque cualquier cosa que hay por allí, pues bueno, en cualquier momento tomas un taller de algo o te metes a estudiar, levantas una piedra y hay lombrices, ¿no? Pero el circo no era tan accesible en aquel entonces, ¿no? Eh, y nunca se me hubiera ocurrido ir a buscar a alguien de circo, a subirme a un circo, a trabajar como gente de circo y tal, ¿no? Yo había nacido en la ciudad y tenía otra manera de entender la vida y tal. Entonces, pues como que me llamó la atención y en un origen yo como que pensaba es que, claro, si yo quisiera ser actor, que en algún momento pasó por mi cabeza, pues no está de más saber malabares y acrobacia y equilibrios y trapecio porque pues a final de cuentas yo creo que me van a servir. Ahí intuitivamente como que eso fue algo que pensé, ¿no? Y de pronto pues ya cuando estaba allí me gustó más de lo que yo sabía que me gustaba. Ok, es muy interesante, ¿no? Porque igual creo que como tú pasa que a veces piensas en circo y justo piensas en estas familias, ¿no? Que se están moviendo y así, pero creo que también hay más detrás, ¿no? Es todo un arte. Y por ejemplo, ahorita ya mencionaste a Malcolm y justo eso era algo que te quería preguntar, que nos contaras cómo fue que lo conociste, ¿no? Y decidieron justamente crear pues a Capricho. Sí, pues mira, nos conocimos en la secundaria. Ok. Era un CEDART, o sea, Centro de Educación Artística. Eh, entonces ya de ahí traíamos los dos interés por las artes, concretamente el teatro. Bueno, a mí también me gustaba la literatura. Ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y conforme fue pasando el tiempo, eh, pues íbamos tomando más o menos los mismos talleres. Aparecía uno y él me decía, o yo le avisaba de otro. Yo lo jalé a con Anatolia, del circo. Y yo creo que a los dos nos pasó parecido, ¿no? Porque ya habíamos estado haciendo un poco de teatro por aquí, por allá, pero como que en el teatro encontrábamos que era más, todo como muy ambiguo o poco, pues quedaba bastante en la subjetividad, ¿no? Y en el circo de pronto todo era muy objetivo, ¿no? Y eso nos parecía que esa concreción nos ayudaba más que lo ambiguo, ¿no? Entonces, bueno, pues allí estuvimos los mismos años en esta compañía
en el Escuadrón Jitomate Bola, que nos funcionó como nuestra escuela, ¿no? Pero obviamente pues ya va uno creciendo y tienes intereses y de pronto sientes que en esa compañía los que están más arriba de ti o el mismo director, maestro, pues no te permite probar o hacer cosas que tú quisieras hacer, digamos, equivocarte, ¿no? O no equivocarte, pues quién sabe, no sabes qué pueda pasar de un experimento, ¿no? Entonces decidimos que era el momento pues, buscar nuestro propio camino y fue que fundamos nuestra compañía, a la cual le pusimos La Gran Pompa, y nuestro primer espectáculo fue A Capricho. Eh, y A Capricho, bueno, en realidad, en aquel entonces, esa primera versión de A Capricho, podía haber sido realmente un espectáculo creado por el Escuadrón Jitomate Bola, o sea, por la compañía anterior, porque pues acabábamos de salir de allí, entonces era casi lo mismo, ¿no? Yo pienso. Ahora ya tiene su propio carácter y su propia cara, su propia lógica, su propio estilo, porque han pasado 18 años desde que lo creamos y pues bueno, hemos cambiado tanto nosotros como el mundo. Sí, claro. Y por ejemplo, esta parte de A Capricho, ¿no? Una historia de estos dos personajes, ¿no? De la amistad. No sé, yo al ver esto, al ver la sinopsis, dije, ¿dirías que es como un homenaje a tu amistad con Malcolm o no lo Mm, interpretas así? híjole, no creo que sea eso. Mm, Cuando lo creamos no estábamos pensando en hablar de la amistad en realidad, como que eso fue algo que descubrimos después, ¿no? Cuando lo creamos nos movía más el hecho de querer hacer algo nuestro, ¿no? mm, Independiente de lo que habíamos trabajado en la compañía anterior. Y queríamos meter muchas de las cosas o todas las cosas que habíamos aprendido en Moscú, ¿no? ujú, Entonces, ese era nuestro motivo original, ¿no? Y no queríamos hablar de algo en especial, simplemente mostrar lo que sabíamos hacer y componerlo de una manera en la que habíamos aprendido cómo se componían. Y como muchas veces pasa en las artes, el artista muchas veces no sabe qué está haciendo hasta después se da cuenta, o a veces hasta que la crítica o el público comienza a hablar de su trabajo, es cuando dicen, ah, pues aquí se nota que hablan de esto y lo otro, ¿no? Entonces, al final nosotros haciendo un poco un análisis, para adentro, pues como diciendo, bueno, ¿y de qué trata, no? ¿Qué vamos a decir cuando nos pregunten, no? Entonces, al final habla de la amistad porque Malcolm y yo en la vida real somos amigos. sí, Entonces, es una suerte de autorretrato de cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros en la vida real? Pues con la amistad. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar en el escenario? Con la amistad, ¿no? Quizás si fuéramos enemigos y nos hubieran obligado a hacer el show, pues a lo mejor hubiera hablado de la enemistad, ¿no? sí. Este, pero pues eso, y también un poco lo que fuimos encontrando es que, porque nos gusta a nosotros que el espectáculo sea un momento de jolgorio, de fiesta, de que todos, el público y artistas, la pasemos bien, hagamos, digamos, comunión o comunidad en ese momento, por lo menos, ¿no? Y pues para ello ayuda si somos amigos o si queremos, ¿por qué no? Abrirnos a una posible amistad, ¿no? Nosotros ya somos amigos, pero con el público podemos abrir esa posibilidad. Y si bien en el espectáculo un poco hay una competencia como de a ver quién es más chistoso, más guapo, más inteligente, más lo que sea frente al público, a ver quién se gana más aplausos, al final pues de lo que se trata es de que somos amigos y abramos esto a todo público y seamos todos amigos y divirtámonos juntos, ¿no? Brindemos juntos. No, eso se me hace muy interesante. Y como dices, poco a poco van descubriendo, ¿no? Esta parte, van jugando en el escenario y van cambiando ciertas cosas. Y por ejemplo, regresando al inicio, ¿no? A la primera Ujú. vez que presentaron a Capricho, ¿cómo fue el recibimiento del público, ¿no? Como ustedes trayendo todo esto que aprendieron allá, implementarlo aquí, ¿cómo fue? Cuéntame un poquito. Híjole, pues déjame, hago memoria. Em,
Pues mira, mm, yo creo que el recibimiento del público, híjole, interesante pregunta, porque es que yo en aquel, así de la primera vez que lo presenté, yo creo que estaba yo más preocupado por hacerlo bien Sí, que por relajarme y ver cuál era pues la reacción y el sí, recibimiento del claro. público, ¿no? Teníamos relativas tablas como para poder sentir, o sea, que el público no se aburriera, ¿no? Al menos ese era un poco nuestro, que se entretuviera el público y bueno, creo que se entretuvieron. Sí atiborramos de técnicas y de cosas y entonces probablemente eso para el público haya sido impresionante, porque también en México hace 18 años era muy incipiente las artes circenses, ¿no? Ya empezaba a haber algunas que otras compañías, entre ellas nosotros, y ya se habían abierto algunos lugares más donde se podía entrenar o ensayar o aprender, pero era todavía muy incipiente. Entonces, probablemente lo que nosotros hacíamos era muy impresionante, ¿no? Ya hoy en día quizás no impresione tanto a nivel técnico, ¿no? Ujú. Pero ahora nos importa más comunicarnos con el público y jugar, utilizar las técnicas, los trucos, simplemente como pretextos para detonar la comunicación, ¿no? En realidad, desde el origen eso es lo que más nos interesó, aunque uno fluctúa, ¿no? O sea, porque a veces dices, voy a lograr algo más y se lo voy a mostrar al público y se van a impresionar, ¿no? Pero en mi caso, no sé realmente cómo le suceda a Malcolm, pero en mi caso eh, yo siento que eso es nada más una cuestión egoica, ¿no? Yo puedo más y entonces soy más y entonces impresiono más. Pero, como decía mi maestro, nuestro maestro, en mi caso, por ejemplo, yo soy malabarista, ¿no? O bueno, me formé como malabarista. Entonces, él decía, mira, para el público, después de 5 o 6 objetos que estés manejando, ya le da igual si son 8, 10 o cuantos sean, ¿no? Lo importante es que juegues y te comuniques y que lo hagas de una manera artística, ¿no? Entonces, bueno, también allí eh, creo que ese ha sido nuestra búsqueda y el recibimiento, volviendo a la pregunta, el recibimiento del público en ese momento, yo pienso que fue un poquito más de impresión, ¿no? Órale, estos muchachos lo que están haciendo, que, a nivel técnico, ¿no? Que de impresión a nivel artístico, pienso yo. Ok. Esto se me hace muy interesante, ¿no? Esta parte, creo que ya lo mencionabas, esta parte de interactuar con el público y a veces creo que también eso es un poquito el arte, ¿no? Como que llegar a las personas. Entonces me hace muy interesante esto. Y también algo que me llamó mucho la atención, que me gustaría que nos explicaras un poquito, es la mención que se hace al arte clown. Ujú. ¿Qué es esta parte justo del arte clown, no? Sí, pues bueno, el arte clown o el arte del clown no es más que el arte del payaso, es decir, em, siempre en la historia de la humanidad ha existido algún personaje del folclore de cualquier cultura, un personaje cómico, por lo menos uno, a veces hay más. Y este personaje cómico es un provocador, ¿no? No un provocador en un sentido negativo, ¿no? O sea, no es un agitador, ¿no? Sino alguien que por ejemplo, surgen muchos en los carnavales, ¿no? Entonces son provocadores de la fiesta, de la diversión, ¿no? Les han llamado también los sacerdotes del antirritual, ¿no? Que es el carnaval. Entonces, estos personajes, bueno, poco a poco fueron adquiriendo más cualidades artísticas en el sentido de que fueron más pensados, más eh, menos, menos pegados al ritual, ¿no? Sino más ya como que buscando algo que yo quiero decir o buscando un tipo, una personalidad más, un personaje más asible, ¿no? Entonces, bueno,
el clown no es más que un personaje más de la historia de la comedia que surge en Inglaterra, por eso está en inglés su nombre, clown, y que después lo adopta el circo eh, muy orgánicamente, porque, bueno, los artistas callejeros, que es donde surgen todos estos comediantes, actuaban en círculo, ¿no? La gente en la calle, en la plaza, pues la gente se acomoda en círculo orgánicamente. Entonces estos actuaban en círculo. Y al sumarse al circo, al ser adoptados en el circo, pues en el circo es igual, ¿no? Es una pista en la que actúas y el personaje está al centro. De hecho, hay eh, ¿cómo se dice? Una teoría que dice que la etimología del clown proviene de colonus, del latín colonus, que es la persona que está en el centro. No es la más aceptada, pero bueno, me gusta pensar que sí es. Entonces, bueno, el clown después de esto se ha vuelto ya como la palabra genérica en nuestra actualidad para designar a los personajes cómicos del circo o ahora además del teatro también. Entonces, bueno, digamos que es dos cosas. O es un nombre genérico para cualquier personaje del circo, o es un personaje muy específico que surgió en el siglo XV en Inglaterra y que hacía reír de una manera específica, utilizando, digamos que la inocencia para hacer reír, para despejar. Porque hay otros códigos para hacer reír. Puede ser la ironía, es una manera, la exageración es otra, en fin, hay muchas formas, ¿no? Entonces, el clown, digamos que en su origen solamente era inocente para hacer reír, ¿no? No entendía los códigos de una sociedad, hacía otra cosa y eso generaba risa, ¿no? Eh, Ahora, hoy en día, pues ya, como que el clown no importa, no tiene que ser inocente necesariamente, o exagerado, o irónico, tal, puede serlo todo. Y lo que busca es conmover al público, no solamente reír, sino pues que el público se conmueva, no en el sentido de que llegue a las lágrimas, no que se entristezca, ¿no? Sino que se le muevan las emociones. Y es un actor que debe ser muy virtuoso, ¿no? Y utiliza todos sus posibilidades virtuosas, trucos que sabe hacer de malabarismo, de danza, de magia, de música, de acrobacia, etcétera, para jugar con el público, ¿no? Ok. Más o menos eso es el arte del clown. No, pero muy interesante. Nos diste aquí una pequeña clasecita, por ejemplo, esto del círculo. No sé, justo pienso en los circos, no lo sabía, se me hace muy interesante. Y ahorita, por ejemplo, hablabas de la gran pompa, ¿no? Ujú. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué la gran pompa? ¿De dónde viene? Pues mira, nosotros buscábamos un nombre que tuviera algún doble sentido, que fuera juguetón, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en México pompa significa tres cosas, que en realidad provienen de una nada más, pero significa elegancia, significa pompas de jabón, ¿no? Sí, Y significa nalgas. sí. Pero en un sentido simpático, ¿no? Porque dicen nalgas o trasero puede ser, porque también nos interesa que no haya rechazo de entrada, ¿no? Entonces, pompa, como que es una palabra, es decir, pompa en el sentido de trasero, cuando la dices pompa es simpático, así dicen los niños, así es como que entra más fácilmente, ¿no? Eh, y por otro lado, también justo nosotros buscamos que nuestro trabajo sea elegante. Eh, es decir, también para burlarnos de ello, ¿no? Pero en el circo, en la tradición circense o del teatro de variedades, había como mucha elegancia a la hora de hacer las cosas, muchas veces vestidos de frac, hacían sus ejercicios, y como que un trato a la técnica y a la tradición de mucho respeto y mucha elegancia, ¿no? No solo una elegancia aparentada, sino como de un trato elegante con un sentido de tradición, de respeto y de cuidado.
Entonces, dijimos, bueno, pues creo que pompa es la palabra ideal, porque significa elegancia, simultáneamente que significa trasero simpático. Y bueno, está la otra acepción que es las pompas de jabón, ¿no? Que también visualmente son como juguetonas en el aire, son podrían llegar hasta ser un personaje. Y la parte de la gran, pues era nada más para ponerle un adjetivo interesante, ¿no? Entonces, por eso es la gran pompa. Ay, bueno, y también la palabra pompa es una palabra abierta, ¿no? Eso es pompa. Y pues también nos gusta, y la P, ¿no? Suena mucho y como que es rimbombante. No, muy interesante el origen del nombre. Y ahora hablando de esta función, ¿no? De gala que va a haber por el Ujú. aniversario número 18 de la Gran Pompa, no sé, ¿podrías contarnos un poco acerca de esta nueva versión del show? ¿Qué podríamos esperar, si es que se puede saber? Claro, sí, pues bueno, para quienes ya nos conocen, pues, pues saben, pueden esperar una función de nosotros, de la Gran Pompa, que está llena de actos de circo, de comedia. Ahí habrá un acto de equilibrio en cuerda floja, un acto de malabares sobre el trapecio, malabares en el piso, acrobacia de piso y mucha comedia, ¿no? Ahora sí que del arte del clown o del payaso. Para quien no conoce a la Gran Pompa, bueno, pues verá eso, una función con estas técnicas realizada por dos artistas, que somos Malcolm y yo, que buscamos tener una celebración, no nada más por nuestro 18 aniversario. Siempre que organizamos una función, siempre que hay una función, buscamos que el público celebre con nosotros el hecho de estar allí vivos, compartiendo un momento, ¿no? Es como pues una fiesta en la que hay variedad, ¿no? Hay malabarismo y hay acrobacia y hay esto y lo otro. Y nosotros un poco tratamos de guiar somos un poco los anfitriones, pues, de esta fiesta, pero nos gusta mucho escuchar cómo se siente el público, si se quieren reír más, menos, si quieren enojarse, si no quieren reírse. A nosotros nos interesa mucho saber cómo se siente el público para entonces que la fiesta sea agradable para todos, ¿no? No nos gusta imponer nuestra voluntad. Claro, claro. No, y es muy interesante todo esto que dices, ¿no? Porque aparte creo que a veces justo pensamos a lo mejor en circo y justo pensamos a lo mejor, bueno, ¿no? Vamos a ir a divertirnos, algo chusco, pero creo que todo lo que nos dices también hay técnica, ¿no? Hay pasión, hay mucha entrega, mucho arte detrás. Eso se me hace muy interesante. Y ya para terminar, para cerrar, no sé, me gustaría ¿qué le dirías a las personas para que se animen? ¿Cómo invitarías al público para que vean el espectáculo? Claro, pues bueno, este jueves 4 de mayo a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sucederá un evento que no se deben de perder. La Gran Pompa cumple 18 años de trayectoria y lo va a celebrar con una función de su espectáculo A Capricho, que es el primer espectáculo que crearon. Si usted lo vio hace 18 años, si lo vio hace 15, si lo vio hace 10, hace 5 o incluso si lo vio ayer, será un espectáculo distinto, porque como usted sabe, la Gran Pompa siempre busca que la fiesta sea nueva y diferente. Es un espectáculo para toda la familia. Niños se divierten como adultos y los adultos como niños. Pues vengan, conozcan, vean grandes artistas realizando suertes absurdas y excéntricas, y déjese sorprender por las carcajadas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo, por hablarnos un poquito de A Capricho, de la Gran Pompa, de tu historia. Fue todo muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y ojalá nos veamos por allá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también YouTube. Ahí nos podrás encontrar como Bogart Magazine.